Lidio? ¿Qué más? Bien. Güey, ¿bien o qué? Contento, contento de estar aquí en este rol que se me ha asignado con estas grandes personalidades de la red y de la política. El ciberespacio. Sí, entonces, por favor. Bueno, yo le voy a contar a la gente que ya tenemos un nuevo integrante, por fin, un ingeniero moderador. O sea, él es Andrés, se llama Andrés. Él es abogado, tiene más cartones que un tugurio, tiene más estudios que el metro de Bogotá, pero va a ser el moderador de este parche del capuchino. Va a ser el moderador de este respetado podcast. Entonces, claro, como en el podcast pasado nosotros vamos mejorando cada día más. eh, Eso fue como muy atropellado porque no teníamos moderador, entonces eso parecía como una tienda de borrachos. Entonces ya sí tenemos moderador, vamos a ponerle más orden a esto. Tenemos entonces a Dianita que nos va a saludar y después les presentamos al invitado. Hola, otra vez feliz de volver a este espacio. Nos lo estaban pidiendo bastante y bueno, a tres de picas para los que no se acuerdan del nombre. Ok, y vamos a presentar al invitado de hoy que tiene bastantes chismecitos picantes sobre la política. Entonces, que se presente a Andrés Gaviria. Aplausos. Adelante. Adelante con Andrés. Hola, ya que pena, estaba en mute. Lidio, Diana, Andrés, qué placer estar acá con ustedes, gracias por invitarme. Qué bueno que este sea el inicio pues, de varias conversaciones. Y nada, rápidamente les cuento que la política, como bien conoce Diana, y otros asuntos económicos y del país me mueven las fibras, me apasionan mucho y acá estaremos para analizar distintos temas que vayan surgiendo. Excelente, tocayo. Bueno, pues yo preparé como unas preguntitas que nos pueden ir orientando a lo largo de esta charla, en donde, pues como en todas estas entregas, vamos a estar hablando de elecciones. En este momento particular, estamos atravesando un proceso de selección de precandidatos al interior de cada partido. Tenemos por un lado al Centro Democrático, con su encuesta y sus movimientos a partir de todo lo ocurrido. Por el otro lado está el Pacto Histórico también con una nueva precandidatura del señor Cepeda. Los liberales, los conservadores y la U no parecen tener una figura propia, pero bueno, ellos en algún momento siempre se vuelven decisivos con sus apoyos. Cambio radical, estamos a la espera también de unas situaciones de su jefe, pero aparecen también figuras como David Luna, no se sabe si Peñalosa está coqueteando también por allí, pero en todo caso estamos en ese proceso de selección de precandidatos y todo esto, digamos, apuntando hacia que después la derecha y la centro derecha hagan una consulta para, al parecer, ir unidos en contra de quien sea el candidato de la izquierda. Entonces podemos ir analizando ese clima al interior de cada partido. ¿Cómo ven ustedes ese clima al interior de cada partido? Y si ven posible una unión de derecha y centro derecha en esas posteriores consultas, o la derecha va a llegar dividida. Yo creo que la derecha va a llegar junta, no sé qué tanto la centro derecha. Si hablamos de centro derecha, Fajardo, no lo veo mucho. Si hablamos, bueno, Claudia no es centro derecha y Fajardo tampoco. Sí. En el tintero de centro derechas están los que están compitiendo por liberal, conservador, U, que hay una baraja bastante grande. Están también los exgobernadores. Está bien interesante. Yo creo que ellos sí se terminarían sumando a la consulta de marzo, pero también hay que tener en cuenta que aquí a diciembre
muchos de esos precandidatos van a decantarse porque no les está alcanzando. ¿Quiénes están en eso, en ese liberal y conservadores? Porque yo no los tengo muy bien en el radar. Bueno, está Barbosa, está Cárdenas, está Pipe Córdoba, está Héctor Olimpo, está sonaba en un principio, no se ha vuelto a decir nada, Marta Lucía Ramírez, y algún par más. Luego están los exgobernadores, que ahí está algunos exgobernadores y exalcaldes, como el otro Cárdenas, como el del Meta, y bueno, hay una baraja bastante grande. Ok, Andrés nos quiere decir algo. Sí, no, dos cosas. Uno, esta semana tuve la oportunidad de estar con Sergio Fajardo, conversé muy temprano con él y aunque no dijo nada nuevo, creo que está muy firme en una decisión y es que él hasta marzo no va a hablar de ninguna alianza ni de ninguna consulta y en marzo no se va a someter a ninguna consulta. Él dice que él va a primera vuelta sí o sí y que ya en primera vuelta o en segunda vuelta pues encontrará a quién se le puede unir a él o irá evaluando cosas. Y lo que decía Diana de lo de la centro derecha, pues yo concuerdo mucho porque tenemos un recreo de locas, lo digo con todo respeto, que no sabemos cómo pegarlo, porque cada uno es listo, alianzas, pero alrededor de mí. Y por qué tú y por qué no yo. Y ahí es donde los egos, pues siempre, y Lidio lo ha dicho en numerosas ocasiones, son los que terminan dividiendo a la derecha. De manera que no está para nada fácil el panorama y pues ustedes mirarán lo que está pasando al interior del Centro Democrático con la llegada de Miguel Uribe Londoño, pues lo que significó. Ahora imagínense, no hay que de puertas para afuera. Ok. Mi opinión. Sí, por favor. Pues yo no tengo la información privilegiada que manejan Dianita y Andresito, pero yo pues desde mi lejanía veo que por lo menos en la izquierda, lo que yo he leído y he analizado es que pues definitivamente Gustavo Bolívar y Petro ya no son novios, ya cada quien tiene otro cigarrón que les hace el amorcito. Ya, ellos fueron novios, pero ya eso es relación y eso se nota, ese despecho ahí que tienen ellos. El tema de Daniel Quintero es el que, o sea, Daniel Quintero lo odia la izquierda, ¿Usted vio lo de pero, Quintero hoy? o sea, no, ahorita hablamos más detalladamente, pero a grosso modo lo que yo veo pues como en cada bando. Entonces lo que pasa con Quintero es que él no lo quieren en la izquierda más dura, más ortodoxa, así o que por así decirlo, pero es el que le gusta a Petro porque sabe jugar muy sucio, o sea, ese tipo no tiene ningún escrúpulo, o sea, Daniel Quintero vende la madre literalmente, por cualquier cosa, o sea, se le vende el alma al diablo, eso no tiene ningún tipo de ética, ni moral, ni valores, o sea, nada. Y también habría que decir que hay que empezar a pensar en algo que yo ahora más tarde voy a explicar, que es, tenemos que empezar a mirarnos en el espejo de los venezolanos, porque ya esta gente probó el poder. Tenemos que empezar a pensar en lo que vivieron los venezolanos cuando recién esa gente estaba llegando. Yo voy a hablar de esa macroestrategia ahora más tarde porque me puedo extender, pero ese es el tema de fondo más allá del reality show de los candidatos, que me parece una ridiculez total, todas las peleas diarias por los candidatos, de un tema de niños, literalmente como la casa de los famosos. Pero entonces, sí, a grosso modo, Daniel Quintero es el tipo sin escrúpulos
que realmente sirve para el gran proyecto del chavismo, que es la corrupción. O sea, entendamos el chavismo como el macroproyecto de corrupción, de robarse un país. Yo no estoy hablando aquí de marxismo, ni estoy hablando de progresismo, ni de ideologías. Eso para los intelectuales, en los salones de clase, bueno, en las revistas especializadas de filosofía. No, aquí estamos hablando pues de lo que pasa realmente en la política, que es que se roba todo. Entonces esta gente, Daniel Quintero es el que le gusta a Petro, pero sabe que los otros no lo quieren y bueno. Y con el tema de Iván Cepeda me parece bien que por lo menos se muestre un candidato abiertamente comunista. O sea, eso es preferible al engaño, que es el peligro de cuando usan la máscara del centro. O sea, está bien que hay gente que es naturalmente moderada en política, que le gustan ciertas cosas de la izquierda, ciertas cosas de la derecha, que no se casa con ninguna ideología. El grueso de la población es así, es moderada. El grueso de la población le gusta como la calma, no le gusta la beligerancia. La beligerancia que se ve en redes, eso farmea muchos likes, pero esa no es la realidad de la gente. En las encuestas eso no es verdad, en las encuestas de opinión. Entonces lo que pasa es que Iván Cepeda está bien el candidato de la guerrilla. Entonces, pues por lo menos hay que valorar esa sinceridad. Que a mí lo que me parece más peligroso es cuando se ponen una máscara de centro moderado y después se la quitan, como ya se la quitó Petro pues hace rato, pero llegan al poder con una máscara y eso es lo que a mí me parece más peligroso, y con toda esta parranda de perros hijos de puta intelectuales diciendo que el chavismo es un cuento de las tías uribistas. No, es que hay 8 millones de exiliados venezolanos y nosotros tenemos 2 millones, es que no ven venezolanos en la calle, malparidos intelectuales de mierda. Es que quiero darme puños con un malparido de esos, que el chavismo no existe y todos los días venezolanos en la calle más, y si Estados Unidos, dado el caso, de aquí a diciembre se bajan a Maduro, van a llegar más por el mismo caos. O sea, eso no hay, o sea, aquí va a seguir llegando migración. Bueno, eso por el tema de la izquierda. Por el Pero, tema de... pero Sí. venga, no, mentiras, hágale. No, termino ya. Con el tema de la derecha, yo la verdad, eso me parece un despelote. O sea, la derecha me parece que es la que está en el peor de los mundos, porque eso está en la pelea de los uribistas con los santistas. Entonces todos están revisando la hoja de vida de que nadie haya trabajado con Santos. Entonces, bueno, eso están ahí en una garrotera de lo que pasó hace 17 años con el proceso de paz. Y eso pues yo no sé qué va a pasar con la derecha, la verdad. Pero con el tema del centro, lo único que tengo claro con el centro es que Sergio Fajardo está en la vencida. O sea, ese man le está metiendo mucha plata a la campaña, y dicen que los honorarios de aquí a las elecciones presidenciales, al asesor que le está pagando, que es el catalán este que trabajó con Petro, esos honorarios, eso salió en la silla vacía, pueden ser de $1.000.000. O sea, para que ese tipo esté metiendo esa plata es porque ese man dice, no vuelvo a joder en política, esta va a ser la última, porque cuando él perdió la elección pasada, los empresarios que lo estaban apoyando le dijeron, es que esa maricada de que usted tiene las manos muy limpias y que usted es el más ético y que la maquinaria perdió por muy poquito. Él pudo, o sea, él tenía potencialidad de haber tenido una campaña mucho más exitosa y de pronto haber pasado a segunda vuelta, pero eso se lo cobraron muy duro los empresarios que lo apoyan a él. Pues todos los políticos tienen unos empresarios que lo apoyan. Entonces ahora él está metiendo toda la carne en el asador, entonces por eso es que ya aprendió de política y creo que esta es la última elección porque está metiendo toda la carne al asador. Me callo. Bien, a mí me surgen varias preguntas a partir de la unión de varios temas o etiquetas que salieron aquí en esta conversación de todos. Por un lado, el tema de las máscaras y el centro político. Por ejemplo, Quintero llegó con la máscara de ser el más radical dentro del pacto, el más osado, el más tirado a loco. Pero llegó el verdadero loco, llegó Cepeda, y entonces hoy se tiró hacia el centro. Eso fue bien curioso. Hoy tildó a Cepeda de radical. Y
Y entonces, la pregunta que me surge es ¿cuál es el papel del centro político? ¿Eso qué? ¿Eso qué existe? ¿Cómo va a jugar eso? ¿Va a ser como un comodín para ser moderados? Ahora, también me llama la atención el tema del clima venezolano, de vernos en el espejo de Venezuela. Yo también coincido en que estamos en una situación muy similar. Yo sigo la situación de Venezuela desde el año 2003 más o menos, y el clima que se respira hoy en Colombia es casi idéntico al de la Venezuela del año 2003, 2006, 2000, de los años 2000 en general. Pero entonces, también mencionaba Lidio que que le parece chévere que salga Cepeda porque este sí es abiertamente comunista, pero yo no veo ese discurso dentro de las bodegas de ellos, ni mucho menos dentro de los intelectuales. Yo lo que veo es que nos quieren vender a Cepeda como un tipo moderado y de centro y un gran intelectual y no pues un comunista radical como sabemos que es. Entonces, nuevamente, esas Hay que máscaras, ir por partes, hay que ir por partes, Andrés, sí, porque si aunque todo se relaciona, cada uno tiene como una faceta diferente. La izquierda está muy adelantada en relación a la derecha de cómo entiende la política y el fenómeno sociopolítico del país. ajá, Y a diferencia de la derecha, ellos saben que la sola izquierda no tiene con qué. ajá, La derecha, a comparación, como lo estaba diciendo Lidio, analizándole la hoja de vida a todos, a ver si alguno trabajó con Santos en algún momento. sí, 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 Hoy le respondió una señora que ahí respondió una encuesta y dije, de todos esos, el que me gusta es Germán. Y me dice la señora, ay, otro santista. Le dije, perdón, pero Germán está hace muchísimos años en la política como para decirle que es de alguien. Es como decir que Uribe es de Gaviria. No, Vargas no tiene jefe. estos no tienen jefe hace mucho tiempo para, o sea, es tan mediocre ese argumento de otro santista no, Vargas está por encima de Santos y por encima de muchos hace muchísimos años. Pero entonces siempre es tachando, la derecha siempre buscándole el lado malo a todos. En cambio, la izquierda, si saben bien que es la sola izquierda no va a ganar, por eso todos están echando hacia un poco al centro. Roy, Liscano, Cepeda y Pinturita, o sea, Quintero, el tipo es hábil porque él sabe que tiene el centro, lo que necesita conquistar es al radical y porque además Pinturita, a diferencia de muchos otros, es político. Y el tipo es osado, el tipo es una mezcla entre Petro, Benedetti y Roy. El tipo va al todo por el todo y es hábil y tiene dinero y es Muy. joven y tiene carisma, digamos, en algunas regiones, porque el tipo hoy está en Ecuador y mañana está en Cereté y pasado mañana está en Bogotá y está en todo lado haciendo, a diferencia de los otros candidatos o precandidatos. pero entonces, ¿cómo la ve Andrés? ¿La izquierda sí va a jugar a ser centro o cómo va a ser Claro, ese? por una razón elemental, y estos días ponía un trino sobre eso, y es, no puedo darme la sacada de académico, pero Churchill decía que la política era el arte de convencer al que pues no estaba convencido, que es el problema de los que dicen, a mí me encanta Abelardo, pero Abelardo tiene un techo dentro de un segmento poblacional, igual que lo tiene Iván Cepeda. Lo que uno tiene que tratar es de tener candidatos que puedan ir a convencer a otras personas. Él no tiene que convencer a los que ya vamos a votar por él. Daniel Quintero, como lo decía bien Lidio, es una persona absolutamente hábil, es demasiado inteligente. Él llegó a Medellín haciendo lo mismo que está haciendo hoy en el país. Tiene contactos en las altas esferas empresariales de Colombia y es un tipo que le está diciendo al país abiertamente lo que va a hacer y le encanta a Petro y es voy a cerrar el Congreso, voy a cerrar todo, voy a una constituyente y seguro le dice a Petro, yo ahí meto que se pueda la reelección, pero solamente desde su periodo hacia adelante. Luego lo hará y le hará pistola y no lo hará. Ese es Daniel Quintero. Pero Daniel Quintero tiene un discurso y una capacidad de moverse, como lo decía Diana, asombrosa. Quintero le habla
al colombiano, le habla a Paco, el de la pastelería, y le está diciendo voy a eliminar las cámaras de comercio, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Voy a eliminar las notarías, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Mientras los otros están en un debate de quién es más puro de sangre, si trabajó o no trabajó con Santos. Iván Cepeda, si algo representa es esa izquierda radical, por más que le quieran lavar la cara, no es un tipo con empatía, no es un tipo que tenga una gran expresividad, no es un tipo inteligente, y por eso yo creo hoy lo que decía Quintero, que su presencia en el pacto no estaba garantizada. Quintero se está dando cuenta de una cosa, y es, yo me voy a meter al matadero, esta gente se va a unir en contra mía y me van a dar de baja en la consulta. Por eso yo creo que Quintero va a hacer el quite, no va a ir a la consulta de octubre, se va para la consulta de marzo. Y hoy les dejo esta pregunta: ¿quién es hoy de los precandidatos de la izquierda el que tiene los puestos más estratégicos en el gobierno nacional? Daniel Quintero. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos puntos estratégicos? Bueno, pues Esteban Restrepo acaba de salir de Ecopetrol, tienen gran amistad, digamos, con Ecopetrol, tienen la presidencia de ISA, tienen la UGPP, tienen puestos en la previsora, tienen puestos en casi 7, 8 entidades estratégicas del gobierno. En cambio, los otros no lo tienen, o no lo tienen a ese nivel, por lo menos. Ok, ok. ¿Qué dice el maestro Lidio mientras le damos la bienvenida al doctor Russi Millán? Bueno, a ver, yo pues voy a seguir con mi argumento, que lo voy a ir fragmentando para no extenderme mucho en la palabra y hacerme un fastidio como normalmente soy. A ver, con el espejo de Venezuela, si yo he estado mirando mucho porque uno tiene o sea, yo siempre trato de tener una mirada histórica en las opiniones que tengo. Hoy no tengo el libro, lastimosamente, porque he estado revisando mucho, es artículos de internet, Google, Wikipedia, entonces no tengo un libro físico, pero sí he estado mirando mucho el proceso de la transición de lo que fue Chávez a Maduro, porque Chávez, pues, como todos sabemos, fue un fenómeno imparable, o sea, son esos fenómenos políticos eh, que no se pueden parar. Pero el asunto, por lo menos de la derecha venezolana perdió mucho tiempo en huevonadas internas, que es lo que estamos ahora. Que el santismo, que el proceso de paz, que usted votó por Petro, bueno, perdieron ahí casi los 14 años que duró el gobierno de Chávez, o 14, 15, no recuerdo bien, hasta que se montó Maduro cuando después se murió Chávez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la derecha venezolana perdió casi 14 años en lo que está pasando ahora mismo en la derecha colombiana, cobrándose la vaca de la Edad Media. O sea, todavía mirando para atrás, que el proceso de paz y que Santo. Entonces, Abelardo, por ejemplo, dicen las propuestas que no, que él va a reabrir el caso de Santos y lo va a perseguir por Odebrecht. O sea, marica, eso fue lo mismo que pasó en la derecha venezolana. Esa gente se quedó mirando en el pasado. Oppenheimer tiene un libro que el gran atraso de Latinoamérica es que pues, las izquierdas latinoamericanas todo el tiempo están obsesionadas con Colón, con los indígenas, que lo ancestral, y la derecha está en la misma mierda, marica. Entonces, por decir, yo estaba mirando algunas entrevistas y leyendo entrevistas de JJ Rendón, y el man decía, explicaba todo lo que pasó en ese proceso, que la derecha se la pasó fragmentada, mirando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y no miraron a futuro. ¿Qué es mirar al futuro? Lo que pasó, pasó ya, eso no se puede cambiar. Toca es convencer la gente, no perseguir a los que votaron Petro, o buscar un Rambo o un Chuck Norris que va a matar al último zurdo. Entonces, hasta que matemos al último zurdo, va a llegar la Jerusalén celeste. No, malparidos, hijo de putas, es que todos los países tienen izquierdas y tienen partidos comunistas. ¿Qué es lo que pasa? El tema aquí son las mayorías. ¿Cómo vamos a tener esa gente replegada en su 15%? Porque 30% es mucho. Es que un 30% convencido se puede cagar un país. Y muchas de las dictaduras son un 30% convencido y un 70% de gente en abstención. Otra cosa, el derrotismo de la derecha, el ojito llorando, los juristas diciendo que esa gente ya no se baja, que esa gente es invencible, todo eso incentiva la abstención. O sea, la derecha ahora mismo está cometiendo exactamente
todos los errores de la derecha venezolana hace 13 años. Y esto lo dice JJ Rendón. Entonces, yo ahora voy a seguir extendiendo el argumento para no tomarme la palabra, pero solo voy a ir reconstruyendo pues como este panóptico histórico como para que no me alargue mucho. Maestro Rusi, nosotros veníamos hablando de ese proceso interno en el que están los partidos con miras a escoger un candidato que luego se enfrente a la izquierda. Y entonces estábamos pues, hablando sobre si es posible esa posterior alianza entre la derecha, la centroderecha, cuál va a ser ese papel del centro, qué es el centro hoy por hoy en Colombia, teniendo en cuenta esas interacciones entre los partidos de derecha y los no tan de derecha. ¿Usted qué cree, Rusi? ¿Cuáles son esas alianzas posibles? ¿Cuáles son esas que son improbables? Y yo agregaría esto aquí para todos los demás. ¿Cuál va a ser entonces ese papel de partidos que no necesariamente sacan su propia figura, sino que siempre están con aquel que gane? ¿Cuál va a ser ese papel, por ejemplo, de conservadores, liberales, entre otros? Hola, ¿cómo están? Primero un saludo para todos. Bueno, te respondo a la pregunta. Yo creo que va a haber unión, pero no en este momento. Creo que ya en la segunda vuelta, cuando los candidatos barajen las posibilidades de ganar o perder, ahí van a empezar a hacer alianzas. Ahora no, porque pues están midiendo el aceite. Algunos creen, eso ya lo he dicho yo en Twitter, algunos creen que por el gobierno tan malo que ha tenido Petro, pues cualquiera ahora puede llegar a la presidencia. Entonces ustedes ven un montón de candidatos que nunca han visto en la vida y que no suenan ni tocan en ningún lado, y ellos creen que pueden ser presidentes. Ahí está, por ejemplo, el caso de David Luna. David Luna creyó que porque en un momento dio un discurso muy bueno en el Congreso, ya eso lo hacía presidenciable. Y fue tan osado que se salió del partido. Entonces la gente está muy convencida de que le puede ganar a Petro, sí. Yo soy de los que cree que la izquierda va de salida si no se roban las elecciones o pasa algo así extraordinario. Pero la gente está muy convencida de que solo por el hecho de ganarle a Petro ya puede ser presidente. Y lo que pasa es que ahora se están enfrentando mucha gente de derecha, la derecha está muy fragmentada. Pero ¿qué pasa también? Como hay cosas que no se pueden prever, como por ejemplo el asesinato de Miguel Uribe, y los atentados sí se pueden prever un poco, pero depende también de la escala. Si esto sigue escalando aún más, pues evidentemente quienes tengan propuestas o quienes la gente asocie más a propuestas de seguridad, no tanto radicales, pero sí firmes, quienes sí se alejen mucho de lo que es la paz total y lo que sea lo contrario a lo que hoy existe, pues esa gente como Abelardo, como Vargas Lleras, como el uribismo, que ahora no sé pues a quién van a elegir, yo creo que le van a seguir haciendo al feo a Cabal y a Paloma Valencia, pero la persona que se aleje más de ahí, que las personas asocien más con eso, pues es la que tiene más posibilidades de decirle a la derecha, oigan, ustedes se tienen que venir para acá, yo no tengo que irme hacia donde ustedes tienen que venir hacia acá y estar de acuerdo, hacemos un acuerdo, pero ustedes son los que tienen que ceder más. Y yo creo que esa persona, la persona que ha entendido muy bien eso es Abelardo. En cada entrevista, yo sé que aquí van a decir que no, que es muy chaucero, que sabe, y bueno, ese montón de cosas. Pero si ustedes ven cada entrevista, el man ha entendido que la seguridad es el problema principal y le da ese tema y lo hace con firmeza y lo hace sin dudar. Y eso le da ventaja. Y además, respecto al tema de los partidos, eso ya lo hablaron creo que eso ya lo hablaron el año pasado, si no estoy mal, sobre sacar un candidato único. Pero eso implica que el candidato que va a quedar va a ser un lagarto. En un lagarto que haga algo bien, porque es que tenés detrás al Partido Conservador, al Liberal, el partido de la U.
que digamos son las maquinarias más, no solo para la presidencia, sino también para el Congreso. Y bueno, la cosa sí es un candidato único y de todos esos partidos chambones, pues nada bueno realmente va a surgir de ahí. La idea es que sea un candidato que sí vaya a hacer las cosas bien y que logre convencer a suficiente gente para que lo voten. Y bueno, eso para no alargarme tanto, eso es más o menos mi postura. Entonces, pues no, bueno. Sí, está chévere. Yo le... ¿De qué me hablo? Bien. Yo lanzo esta pregunta para todos, pero quisiera, no sé si arrancar por Andrés o de pronto Diana, que sé que quiere también decir varias cositas. Pero lo que yo noto es que ambos extremos, derecha e izquierda, tienen unos problemas para converger hacia el centro, porque allí es donde tienen que pescar sus votos. Entonces, por ejemplo, la derecha tiene ese problema de seguridad versus convergencia hacia el centro, con gente un poquito más tibia, si se quiere, que aprecia la seguridad, pero que de repente le parece que el discurso de Abelardo se pasa no solo en las formas, sino tal vez en el fondo, o que al pasarse en las formas da a entender que estaría dispuesto a pasarse en el fondo. Es una confusión que él trata también de aclarar, pero no sé si es exitoso en eso. Y por el otro lado está la izquierda radical de Petro, que cada vez se muestra más radical. Claramente estamos en un escenario de declaratoria de guerra a muerte contra la oposición, de instigación hacia la violencia contra los congresistas de oposición, etcétera, versus nuevamente esa necesidad de converger hacia el centro y de no mostrarse supuestamente tan radicales para espantar el fantasma del chavismo en Colombia, a pesar de que claramente la izquierda pues es la continuidad de lo que hoy hay, pero como no tienen esa mayoría, pues necesita converger hacia el centro. Entonces, Andrés y los demás, y Diana también, ¿cómo podría cada uno de estos extremos del espectro político resolver esa tensión? ¿Qué tendría que comunicar Abelardo? O, por ejemplo, ¿qué tendría que comunicar Peñalosa, que está más en el centro, pero a pesar de que tiene unos resultados en seguridad en Bogotá muy interesantes, ¿qué tendría que comunicar para tener una imagen más parecida a Abelardo, pero sin precisamente estar en ese fondo? ¿O qué tendría que comunicar entonces Cepeda para seducir a los intelectuales bien pensantes, aunque de pronto ya los tienen seducidos? Pero ¿cómo lograr en todo caso que ahí está el problema. esa convergencia? Sí. La gente cree que el centro es solo Partido Verde o Teusaki Yorker, y no. En el centro también están todas esas personas que no están muy dateadas de política, que a último minuto terminan votando. Es ese voto también indeciso que no está como tan permeado por la política, y ese centro equivale al 40% de la votación. Y por eso conquistar el centro es más importante que conquistar cualquiera de los otros extremos. Y hay un punto importante que hay en este centro. A ver, ¿qué pasa con la derecha? La derecha siempre se ha enfocado en seguridad, seguridad, seguridad. Y si la izquierda tuvo un gran éxito fue hablar de esos problemas sociales de las bases. ¿Por qué? Porque en el país pues hay muchísimos más pobres que ricos y eso no es un misterio para nadie. La derecha no ha tratado de solventar esos problemas de esas bases. ¿Por qué? Porque pues siempre están como más pensando como hacia lo macro, industrial, en fin. Si un candidato como Peñalosa, como Abelardo, quiere conquistar ese centro, no es solo hablar de seguridad, es hablar de los problemas reales para la gente real, problemas reales, cuando te para el policía y te hace un comparendo o si no te extorsiona y tú tienes que pasarle una plática para que no te haga un comparendo. Problemas reales, la tecnomecánica se te junta por lo general al mismo tiempo con el pago del impuesto de rodamiento o con el SOAT, y entonces te toca pagarlo de un solo totazo o no lo pagas. Entonces tenemos un montón de motos que aunque tienen el 50% de descuento en el SOAT, no lo pagan. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos son personas que reciben plata a diario. Problemas reales, la salud, los medicamentos,
la prestación del servicio, problemas reales, que la gente está estudiando un montón, invirtiendo un pocotón de dinero en sus carreras y salen al mercado laboral y están pagando 2 millones de pesos, 2,5 millones a un profesional. Problemas reales, los servicios públicos cada vez más altos. Entonces, pues la seguridad es muy importante, pero es que en ese 40% de centro, la gente está diciendo, pues sí, muy bien la seguridad, pero a mí, de mis soluciones para mi día a día, que el mercado no me salga más caro. Lo que les decía en el podcast pasado, los arriendos han subido más del 10% en estos años. Entonces la gente trabaja, paga su renta, paga los colegios de los chinos, medio un mercadito, los buses y pare de contar. Esos son problemas reales y por eso ese centro no está como tan permeado de la derecha o de la izquierda y a últimas dice, todos son la misma vaina y el día de las votaciones terminan saliendo a votar por a ver cuál fue el que mejor dijo lo que les convenía. Entonces, ese es un punto importante, ya sea para la derecha o para la izquierda. Comunicar los problemas reales. ¿Cómo la ve Andrés? Mira, hay una cosa que Diana ha dicho que se une con otro comentario de Lidio, de muchos trinos, y es la izquierda se robó a la periferia. ¿Y la periferia cuál es? Como lo decía Diana, el 70% del país. La seguridad les preocupa demasiado, como a todos, pero tienen incluso otras preocupaciones más graves, que es comer, que es moverse, que es tener luz, que es tener agua, que es tener internet, unos mínimos básicos de vida. Y mientras nosotros sigamos estando en ese lado ateo, en ese lado en contra de las libertades individuales, de las orientaciones sexuales, y aclaro que no es nada el tema woke porque soy completamente anti-woke, es abrir un boquete para que nosotros también podamos hablar por esas minorías o por esas comunidades que nunca se han visto reflejadas en el discurso de la centro derecha. Es hablarle al empresario, pero también al trabajador. Es hablarle a esa persona que han cogido de caballito de batalla en cada campaña en el Chocó y van, se toman la foto con él y el tinto, pero luego el acueducto nunca llega. Luego siempre todo lo del Chocó, lo de Buenaventura, lo de la periferia del país, que fue la que votó por Petro, por activa o por pasiva, por presión, por ingenuidad, por compra de votos, por lo que sea, está esperando una respuesta a las próximas elecciones. Vuelvo y digo en el caso de Abelardo. Abelardo es una persona excepcional, maravillosa, un candidato mediáticamente muy bueno, un excelente producto, pero el problema es que tenemos que ganar con la mayoría y en la mayoría lamentablemente no se identifica con Abelardo y termino con esto. Le pregunté a Sergio Fajardo, que ya les conté esta semana, hablé con él. Sergio, si usted no pasa a segunda vuelta, ¿usted se identificaría con un Abelardo, con una Cabal? Y me dice no, sencillamente no los apoyaría. ¿Qué tiene que hacer la derecha para que ese centro en una segunda vuelta no se tape o se tape la nariz y vaya y vote, pero no que se vaya a ver ballenas? Ese es el reto. ¿Cómo logramos traer a la gente de centro para que vote por este candidato de la derecha o de la centro derecha? Ahí está la clave del asunto, porque para terminar, Centro Democrático, el mismo presidente Uribe, y pues se sabe también que ninguno de los cuatro que estaban le gustaba, jamás fue así, antes de lo de Miguel, después de lo de Miguel, no quiere que ninguno de esos sea, eso es claro. María Fernanda Cabal salió a intentar secuestrar el partido, a decir aquí no entra nadie, somos nosotros, y pues ¿qué le dijo Uribe? No, un momentico, entra papá Miguel, porque Cabal dijo, yo me gano esta encuesta el día de mañana, aquí no entra nadie, soy la candidata y sigo derecho. Entonces, en el Centro Democrático, la encuesta la mueven para diciembre, enero, inhabilitando a todos los 5 para que vayan a una lista de Congreso y en marzo poder ir a esa consulta interpartidista con los exalcaldes, exgobernadores y eventualmente sacar la fórmula presidencial y vicepresidencial. Venga, entonces, ¿no será que tal vez hay un divorcio entre lo que cada uno de los extremos del espectro político comunica
y las políticas públicas que efectivamente están implementando, porque Diana tiene razón en que la izquierda supo hablarle a toda esa gran mayoría de personas colombianas que tienen problemas muy concretos, de pagar la cuenta, de poder llevar a los pelados al colegio, pero la verdad es que en la política implementada, pues la izquierda eliminó todos los subsidios, eliminó todos los programas sociales como el más bravo de todos los gobiernos neoliberales. Eso fue lo que pasó en este gobierno supuestamente de izquierda. Y mientras tanto, por el otro lado, en la derecha lo que vemos es que, por ejemplo, María Fernanda Cabal no nos habla nunca de cuáles son sus propuestas concretas en materia de empleo, de seguridad, sino que creo yo, y pues con todo respeto lo digo, se quedó solamente como hablando en términos abstractos y hablándonos del perfil psicológico del izquierdópata, etcétera. ¿Cómo la ve el maestro Lidio? ¿Será que tal vez lo que hay que hacer es hacer explícita ese divorcio entre la política implementada y lo que se comunica, o comunicar mejor lo que se implementó en el pasado hacia un futuro? ¿Cómo es eso? ¿Por qué está como ese divorcio entre esas dos cosas? ¿Y será que por allí se puede conquistar ese voto del centro? Le pregunto a Lidio y Pablo, seguimos con listo. Ruth. Bueno, vuelvo con el espejo venezolano, porque todo esto es que ellos ya pasaron por esto hace 15 años. Bueno, entonces, obviando pues que hay una fragmentación de la derecha, los venezolanos se dieron cuenta muchos años después que un gran error o en esa fragmentación pues eran los egos naturales de los políticos, que todos tienen unos egos gigantescos. O sea, a mí me han contado por DM gente cercana, muy cercana al Centro Democrático, que me dice que ellos se odian. O sea, en Twitter la gente es peleando por esos candidatos y ellos allá internamente no se quieren tampoco. Entonces, eso ahí también, eso es una leonera, literalmente. Entonces, lo que pasa es que los venezolanos identificaron algo. Nosotros estamos hablando mucho de candidatos. Ellos se dieron cuenta que el candidato es un factor importante, pero no es el más importante. O sea, el candidato es una táctica. Entonces, yo en podcast pasados había dicho que la izquierda lleva 200 años o sea, a la gente le suena muy feo la palabra maquinaria, pero es que es una maquinaria como tiene que funcionar un proyecto. El proyecto de la izquierda, pues sí, lo que sabemos todos, que así haya fracasado la Unión Soviética, se reinventaron, eh, eh, todos los días están inventando cuentos nuevos, que el wokismo, el ecologismo, mañana será otro tema que no sabemos, inteligencia artificial, los derechos de los robots, bueno, no sabemos. Ellos todo el tiempo se están reinventando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la gente no le gusta la palabra maquinaria, pues que es el problema de la derecha. O sea, el político de derecha lo único que le preocupa es ubicar a sus familiares en puestos, a sus familiares, a la moza y al hijo drogadicto, porque familia de rico que se respete tiene un hijo vicioso. Y con los empresarios que no le suban aranceles, que le protejan el acero, como Armitage. Ese es el empresario grande promedio, pues, porque los empresarios grandes son los que están siempre acostándose con los políticos, teniendo sexo con los políticos, los empresarios grandes. El PYME está muy ocupado echando cuentas con contador. Entonces los venezolanos se dieron cuenta que el candidato no era lo más importante, era un factor, pero hay que tener maquinaria de largo plazo, hay que tener una estructura. Puede que no sea un solo partido, pero por lo menos un partido que pueda hacer unión, porque es que el tema que es que en Latinoamérica la izquierda no es la izquierda del primer mundo. Aquí esta gente nos quiere devolver al taparrabos y al arco y la flecha. Esa gente nos tiene por ahí a tirar flechas. Ellos lo creen de verdad. Esas vainas del ancestralismo, el indigenismo, a ellos creen que hay que volver a ser pobres. En la pobreza hay una redención cristiana, hay un tema también con la teología de la liberación. Bueno, entonces en los venezolanos se dieron cuenta que el candidato era un factor importante, pero no el más importante. Hay que tener estructura de largo plazo y trabajo de bases con toda esa gente que dijo Diana, el día a día, esa gente. Y eso es un trabajo en universidades, en barrios populares. Eso es un trabajo de base de largo plazo. Porque si el petrismo
la izquierda pierde ahora las elecciones, digámoslo, pero ¿quién? Es que después, ¿qué? O sea, la gente está pensando solo de aquí a... No, esta gente ya tocó el poder, ya eh, 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 este país tenía, o sea, en algún momento esa gente iba a llegar, o sea, todavía la derecha sigue echándole culpa a la gente que votó por Petro, no, es que iba a llegar la izquierda en algún momento, llegaron y ya probaron el poder y ya sabemos que no tienen escrúpulos. Entonces ya la derecha se tiene que pensar es en un frente amplio. Papa, y el que esté así, cerrándole la puerta a los gays, literalmente eso es tirarle toda la votación homosexual a la izquierda. Bueno, si alguien es muy ultraderecha, bueno, que funde su partido morenazi de cabezas rapadas y la democracia permite eso. En todos los países hay un partido comunista. Bueno, el que sea muy homofóbico, muy ultraderecha, el más malo de los malos, el Chuck Norris Rambo que mata a todos los comunistas. Bueno, funde su partido para que tengan su 15% ahí de su homofobia y toda la cosa y de morenazis. Pero es que con esas minorías no se ganan elecciones. Aquí hay que abrirle puertas a homosexuales, aquí hay que abrirle puertas a todo el mundo, no queriendo decir pues que hay que volverse woke, pero hay que tener un montón de puertas abiertas, un discurso. Otra cosa, la beligerancia, esto también lo detectaron los venezolanos a su tiempo, la beligerancia no vende. No seduce a esa gente apática que decía Dianita del centro, que es apática con la política. O sea, ¿qué pasa? La derecha está convenciendo a los convencidos. O sea, esa beligerancia, sí, yo hago llorar zurdos. O sea, no estoy regañando a Rusia, sino que eso es una parte importante. Y pues, pero es que esa gente que es ya muy radical, no hay que fidelizarla. J. Rendón hablaba que la beligerancia, la hostilidad no es vendedora publicitariamente ni en marketing. O sea, la derecha tiene que pensarse más como un frente amplio y abrirle puertas a toda esa cantidad de gente, ese 40% indeciso que le asusta tanto a Rambo, tanto a Chuck Norris y que solo les hablen de seguridad. Y hay gente que es apática y no le gusta esa beligerancia, hay gente que no le gusta eso y me callo. ¿Cómo la ves, Rusi? Porque a mí la pregunta que me surge ahí es que, pues entonces, ¿por qué pareciera haber tanto zurdo convencido de tanto discurso incendiario que viene de ese lado? ¿Vende o no vende esa beligerancia? ¿O cómo? Primero quiero responder a lo que dijo Andrés. Yo creo que él está, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Vale, yo creo que él está muy equivocado en su diagnóstico, porque empieza diciendo primero que, bueno, él toma como referencia a Fajardo para intentar proyectar la opinión del colombiano al cual necesita obtener votos, del cual necesita obtener votos. Y la cosa es, si Fajardo es esa representación del supuesto centro que es el promedio colombiano al cual hay que capturar, ¿por qué Fajardo nunca ha ganado una elección? ¿Por qué Fajardo sacó menos votos que Francia Márquez? Fajardo no es radical, Fajardo habla de política social, Fajardo no es grosero, no es corrupto. ¿Por qué la gente lo rechaza? Es que no existe esa supuesta neutralidad del votante. Neutralidad u otra palabra que, como se le quiera llamar a eso. ¿Pusilanimidad? Bueno, eso es un poco más agresivo, pero yo diría más bien neutralidad. La gente se tira hacia un bando y se tira hacia un bando no siempre porque esté convencida de ese bando, sino porque quiere evitar el otro. Entonces dicen, no, o sea, miren esta cosa, pues yo me voy con este y se va para un extremo. A veces toca así. Si el colombiano promedio fuese como Fajardo, pues a Fajardo le iría mejor, pero lo que realmente vemos es que Fajardo es un fracaso. Ahora, respondiéndole a Lidio, o no sé si se responderá a la pregunta que hizo el moderador, Lidio dice que el radicalismo no vende, que eso espanta. Bueno, y toma el caso venezolano, ¿no? JJ Rendón. Y yo digo,
bueno, o sea, se puede hacer el símil entre esas dos cosas, se puede extrapolar lo que ocurrió en Venezuela con lo que está ocurriendo acá. No es exactamente lo mismo, pero entonces yo podría decir lo mismo con Milei. Me van a decir entonces, ¿por qué un candidato como Milei, que en la escala de grosería quizás sea 10 veces más grosero porque de las Espriella no es grosero? Él es directo, digo, no se guarda las palabras, pero no son palabras groseras. Él es muy directo, pero Milei sí es grosero. Y Milei insultó a quienes luego serían sus compañeros, quienes serían sus aliados, no solo una vez estando en el gobierno, sino también en la segunda vuelta. Y Milei ganó. Y Milei no se le arrodilló a Macri para decirle, oiga, deme sus votos. No, Macri tuvo que ir donde Milei. Y hoy Milei, por suerte, si bien gobierna con los principales ministros que tuvo Macri, como Ulrich y Sturzenegger y Caputo, funcionarios, no todos ministros, eso no quiere decir que haya habido un acuerdo entre el macrismo, que se hayan unido, algo así. No, es que Milei logró convencer por sí solo. Entre el macrismo y Milei no hay ningún acuerdo. De hecho, mantienen agarrados, mantienen peleando. Sobre todo Macri directamente mantiene peleando con Milei. Entonces no, digamos, no es tan así como que, o sea, esa neutralidad, ese mito de la supuesta neutralidad del votante, yo creo que es un error. Eso no existe. ¿Cómo la ves, Diana? Diana, porque Yo, veo que Rusi propone entonces como que el centro va desapareciendo, sobre todo con este ambiente polarizado que tenemos. Lo que necesitamos es marcar posiciones fuertes, mientras que antes nos estábamos preguntando era cómo conquistar ese voto del centro, y tal vez son distintas las preguntas de cómo conquistar el voto del centro a cómo conquistar a las figuras políticas del centro que eventualmente me apoyan y me hacen una alianza. ¿Cómo ves todo esto? exacto, eso es diferente. A ver, en política uno por lo general vota en contra de, y eso es una realidad. Los que estamos más cercanos hacia la política, que no es el grueso, pero sí somos muchos. Ahora bien, Milei necesitó a Macri. Milei sin Macri no ganaba. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque, como pasa también en Colombia, se necesitan de las demás alianzas con políticos. Fíjense, Petro tuvo que aliarse con conservadores, con liberales, con la U, con todo el mundo en segunda vuelta y antes de segunda vuelta, pero en segunda vuelta más es porque en la segunda vuelta sale la maquinaria pura y dura, porque están recién contados o recién elegidos el nuevo Congreso. Y ese Congreso, pues cada uno de acá sabemos las campañas tan arduas y costosas que hacen. Y entonces ese nuevo Congreso va para, ya sea derecha, centro, izquierda, lo que sea, como mejor convengan o mejor acuerden, y harán el trabajo con esos grupos de votantes que tienen, que son grupos muy organizados, los senadores y representantes, todos tienen, el 90% tienen una estructura muy organizada, con sus líderes, con su gente, en fin, y incita el voto hacia un lado o hacia el otro. Em, Luego se necesita, lo que pasa es que volvemos al cuento, ese centro que no está tan, vive más en su día a día, ve las noticias y dice, todos los políticos son la misma mierda, porque así lo piensa la mayoría de los colombianos. Ay, todos hablan la misma paja, todos dicen lo mismo, vea todo lo que se roban, vea, Uribe se robaba, Petro también se roba, Santos también, en fin. Y ven que como que no hay solución, pero también corresponde mucho a las modas. Con Petro, si algo yo le resalto en su campaña, es que el tema pacto o tema Petro se volvió una moda en las redes sociales por el trabajo que hizo su estratega en redes sociales. Y ahí sí chévere lo que va a hablar Lidio de marketing político. Las redes sociales influyen muchísimo porque generan una tendencia. La Casa de los Famosos, jamás me vi esa vaina, un tal Altafulla, no sé ni quién es. Fue la locura y la sensación en el país, se dieron hasta
en la cara cuando hubo las elecciones y de todo. Generan sentimientos, genera viralidad, genera una moda. Y el candidato que logre atraer esa moda o generar esa viralidad o sentirse como en el pic del pic, pues tendrá mucho de este centro que no está tan permeado por la política, pero finalmente termina votando y ayuda a decidir eso. Entonces, yo quisiera aquí hacer como una pregunta como doble, si se permite la expresión. Quisiera que hablemos un poquito de Congreso, por un lado, porque no parece claro qué está pasando con las listas de Congreso en este punto en el que todo el mundo está preocupado por presidencia, y al interior de los partidos, pues no pareciera que las figuras más prominentes que hoy están en Congreso pues van a quedar por fuera de esas listas. Y también estaba hablando Diana de ese voto de estructura de congresista. ¿Será que ese voto va a ser igual de relevante en estas elecciones de Congreso, o los congresistas tienen que estar más apuntando hacia esas estrategias de comunicación y de marketing político, que traten de pescar el voto de manera distinta? ¿Cómo la ve Andrés? ¿Cómo la ve Lidio? ¿Cómo la ven todos? ¿Qué va a pasar con ese Congreso y esa dicotomía entre voto de estructura y maquinaria y voto de recogido con estrategias de mercadeo? Pues sobre el Congreso yo tengo para decir tres cosas de las cuales partir. Uno, que todos los departamentos tienen una votación históricamente distinta, son estructuras que de los departamentos de por sí no se entienden. Por ejemplo, Cambio Radical en Antioquia puede ser excesivamente débil y en toda la zona Caribe muy fuerte, cosa contraria con el Centro Democrático. Su gran bastión es Antioquia, y en Cartagena, en Barranquilla y en Santa Marta pues tienen problemas gravísimos. Ahora bien, hay muchos congresistas de las colectividades tradicionales que no van a volver porque la campaña va a estar muy costosa, porque va a estar muy difícil. De ahí todas estas coaliciones Frankenstein que se están haciendo, Fajardo con los evangélicos, con el nuevo liberalismo por un lado, y las que vendrán, y más faltaba. Centro Democrático va con lista cerrada, dependiendo de los nombres que le incorporen a esa confección, pues pueden llegar a 25 senadores, un poquito más, un poquito menos, pero van a tener una gran recuperación. Partido Conservador, Partido de la U, esos dos partidos van a estar muy aporreados, el Liberal no tanto, y sobre todo los que van a tener que procurar que el daño no sea mucho es el pacto histórico. Ellos están haciendo en este momento unas mini consultas internas a punta de temas informáticos para ver cómo confeccionan las listas que también van a ser cerradas, pero sin duda alguna, para mí, la derecha va a recuperar por lo menos un 17 o un 22% más de lo que tiene hoy en el Congreso. Yo Maestro tengo más Lidio. información. Hágale, Diana. No, que hable Dianita. Vean, hay ahorita un montón de movimientos. Recuerden que en este momento en el país hay más partidos políticos y movimientos que departamentos. Y ahí no estoy tan de acuerdo con Andrés que la U y el conservador van a estar muy golpeados. Recordemos que la U tiene Contraloría y tiene Procuraduría. Y yo creo que Esa estructura. sí, tiene una estructura muy fuerte, que ya no la está comandando tanto Dylan, sino Vega, y un reflejo de eso fue la votación en Senado, en la Cámara de Representantes para la presidencia. Y por otro lado, en el conservador vienen otra vez fichas muy claves, muy fuertes del Partido Conservador. Entonces, yo creería que Nadia Ablel, si baja un poco, no mucho, en su estructura. Viene Barguil, viene Guadid Mansur para Senado, por ejemplo. Otros Si no lo continúan capturan, pues. bueno, si no lo captura.
Viene Ape Cuello, continúa en Cámara, pero pues, o sea, va a meter una votación impresionante. Juan Loreto, Andrés Montes, em, bueno, hablemos de otros muy buenos, por ejemplo, Mauricio Giraldo, Antioquia, muy buen senador, y yo creo que ha hecho una enorme tarea dentro del Congreso, y yo creo que va a repetir con una muy buena votación. Entonces, en el Partido Conservador no creo que haya tanto, o sea, si disminuyen será un poco, es que esta legislatura ellos, la verdad, sorprendieron con la gran votación que tuvieron, van a disminuir, pero no tanto, yo creo que la U se conserva igual, y quien sí se va a aporrear muchísimo es el Partido Verde, aunque van a tener ahí a un JP que los va a arrastrar bastante porque me imagino tendrá una votación bastante importante, sí va a estar muy fragmentado, tan fragmentado que se dice que Angélica va a repetir Senado y hasta están pensando en una Cámara porque están muy fragmentados, están débiles, no la tienen tan clara. Ellos van a estar bastante golpeados. El pacto histórico va a estar un poco golpeado, no va a tener la misma cantidad de curules que tienen en esta ocasión. Y pues lo que decía Andrés, internamente están en un proceso a cuchillo. Hoy estaba viendo una muchachita en Sucre que la bajaron como precandidata a la lista de Sucre, que quedó una lista solo de tipos. Bueno, en fin, vienen un montón de influencers. Entonces estos influencers van a tener mayor relevancia en cuanto a la consulta en las votaciones porque tienen más llegada a la gente y probablemente puedan quedarse con esos espacios. El Centro Democrático, Diana, si vení, una bien pregunta, perdóname que te interrumpa. ¿Esas listas del pacto van a estar abiertas o cerradas? cerradas, ellos van por lista cerrada, lo que pasa es que en octubre se hace la consulta de esas listas, precisamente, que también es Es decir, no para solo determinar el consulta orden de para las listas. presidencial, sino también para las listas, exacto. Entonces están en un agarrón. Entonces está Pacto Histórico, Maíz, El Polo, Unitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Centro Democrático, que sí va a aumentar bastante las curules, va a importar mucho también quién esté en la cabeza de esa lista. Eh, yo le pongo 20 en Senado, pero también digo que yo no soy muy fan de las listas cerradas cuando los partidos están bien. Es decir, en este momento todo el mundo de los que tienen estructura y dinero quisieran hacer el ejercicio por el Centro Democrático y al cerrarlas, entonces la jalan unos y se quedan otros que llegan, como siempre, de buenas, no trabajan y se terminan metiendo un pocotón ahí que uno, pues, ajá, como ya pasó en el pasado. En esta ocasión yo digo, el Centro Democrático está fuerte, métanle full, o sea, está todo, que se pueden quedar con mucho más de 20 curules. Y de igual forma en las cámaras. Cámara de Bogotá, tengo entendido, va cerrada y en Antioquia también. Entonces, limitan mucho. Yo en cámara les veo que pueden tener 4 o 5. Si la dejaran abierta, seguramente podrían llegar a un sexto. Pero tienen la oportunidad de oro para tener mucho más y se están limitando. Siento yo, por quien está a favor, bien, quien crea lo contrario, también muy bien. Y Cambio Radical, creo que conservará, o depende quien tenga en la cabeza de lista, aumentará un poco, pero en unas regiones, lo dijo Andrés, Cambio es muy fuerte, en otras es muy débil. Mm, Se viene hablando de una unión para la Cámara de Bogotá con otros protagonistas políticos, entonces yo creo que será algo interesante y esperar también si Germán decide finalmente lanzarse, porque si Germán decide lanzarse, la historia para Cambio Radical va a ser muy, muy, muy positiva y bueno, y pondría a temblar a otros muchos precandidatos porque pues para nadie es un secreto que es el único estadista que tiene el país y esta columna de hoy fue brutalmente la sensación en todos los sectores políticos, tanto de centro derecha
a políticos y demás. Entonces, las elecciones de este nuevo Congreso van a importar muchísimo más que las elecciones de presidencia. Y es lo que toca decirle a la gente también, porque así perdamos en presidencia, si seguimos teniendo un Congreso regalado, pues Sí, ya sabemos el rumbo, pero donde no tengamos un Congreso regalado, esto pues va a generar muchas más garantías. Ahora, si ganamos presidencia y tenemos un Congreso sólido, recuerden que vendrán, o sea, nos van a dejar la olla raspada. Entonces tendrán que venir contrarreformas y varias adecuaciones Sí. y leyes, y necesitamos un Congreso que no sea el palo en la rueda, sino que nos ayude a ser ágiles y con esa agilidad pues voltear la arepa económica que está en este momento que nos tiene en la inmunda.